Muy buenas y bienvenidos a otro vídeo del Code Today. El Code Today especial procesos de selección. Procesos de selección. ¿Sabes qué hemos hecho, Javi? ¿Qué hemos hecho, Pues Rafita? pusimos un tweet donde decíamos, oye, que estamos preparando un vídeo sobre este vídeo de procesos de selección. Si alguna empresa quiere contarnos lo que hace, cómo lo hace, para que nosotros pues lo contemos al público, pues que nos lo digan. ¿Y sabes qué pasó? ¿Nos han enviado emails y todo? Sí. Y Madre unas mía. cuantas empresitas nos han mandado Madre emails mía. de cómo ellos hacen su proceso de selección. Pues vamos a ver un poquito como un timeline de qué partes hay en cada empresa. Vamos a intentar agregar un poco los datos para sacar conclusiones y vamos a dar algún que otro tip que se nos ha ocurrido. Ole, qué fino. Entonces, fases del proceso. ¿Qué es esto? Aquí hemos hecho como una agregación también de el número de fases por empresa que tiene cada proceso de selección. Por ejemplo, una llamada con recursos humanos, Vale. que había presencial, una prueba técnica. Vale. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que Finicent tiene 5. 5 fases de proceso de selección hasta conseguir entrar. Perfecto. Exactamente. ¿Qué más Después tenemos? hay casos un poquito más especiales. Por ejemplo, Sí. el Cope es que pone 4 en 5. Sí. Esto es, tiene 4 grandes fases. Pero Vale. una de ellas es como doble, porque es entrevista con el CTO y entrevista con el jefe de recursos humanos. Vale, entonces esto luego lo haremos mucho más claro en el timeline. Cuéntame más. Vemos que New Relic tiene 4 y 7 Ok. subfases. Ok. Proma Pharma tiene 4, Ok. Signatory tiene 4 pero son 5, 20 tiene 4 pero son 7 igual que New Relic. Después tenemos también en algún que otro caso que es entrevista CTO como Promo Pharma para empezar. Vale. Y Entrevista con el Engineering Manager en el caso de New Relic. Esto lo hemos separado con respecto al paso previo, dada la diferencia de que aquí no estaría entrando en juego el departamento de recursos humanos, sino que estaríamos hablando ya con algún responsable del área técnica al que vamos a entrar nuevamente para fortalecer ese encaje cultural previa prueba técnica y filtro también antes de hacer trabajar al candidato, o sea, para ese proceso de selección. Veremos cómo, dependiendo de la entrevista, dependiendo de la empresa y sobre todo, algo que analizaremos luego a posteriori, el contexto de la empresa, veremos qué claves entran en juego en este contexto. Tiene sentido hacer esto porque depende de cada empresa, tendrá un contexto u otro donde aplique y donde tenga sentido. exactamente. Entonces, un poquito así de conclusiones de esta primera parte, que es muy importante. Aquí es donde se analiza el encaje cultural. De Vale. persona a persona, yo encajo en la empresa y la empresa ve si yo encajo en ella. Entonces es lo que hemos dicho, una evaluación bidireccional donde cualquier input es crítico. Aquí hay que ver todo, o sea, yo he visto tanto charlas si da alguien de la empresa, tanto como ellos han visto si yo he dado una charla, no doy charlas, alguien comitea algo, no comitea nada, se mueve comunidades, tiene un amiguito dentro. Exacto, aquí a destacar justamente eso, ¿no? De que cualquier tipo de interacción con la empresa o con el candidato es crítico, si lo analizamos desde un punto de vista o del otro, porque al fin y al cabo, a día de hoy, además, como está la oferta y la demanda en el mercado de desarrollo, con tantas ofertas y tan poco desarrollador, básicamente el desarrollador puede escoger, entonces cualquier input que reciba por parte de la empresa es crítico, así que si coordinamos cualquier tipo de publicación de post o hacer una charla o lo que sea, o enviarle esa información al candidato, pues será crítico. ¿Qué más, Rafita? Exactamente. Y después vemos que más o menos las reuniones duran entre 1 y 2 horitas y que eso normalmente, y eso está muy bien, siempre hay más de un entrevistador. Vale. ¿Y sabes por qué es esto, Javi? Cuéntamelo. Para evitar el síndrome de que yo tengo mi opinión y porque soy entrevistado yo me quedo con la mía. Vale. Si hay más de una persona, a esto se reparte y tú puedes tener tu opinión, yo puedo tener mi opinión y al salir podemos discutir qué más me ha gustado, qué se te ha escapado a ti, qué no se me ha escapado a mí y entonces así tener una conclusión más global y no tan singular. Una opinión mucho más rica acerca de ese candidato. Perfecto. Sobre todo, hay casos como, por ejemplo, nos comentaban de New Relic, que luego a posteriori se sientan todas las personas que han intervenido en ese proceso de selección a analizar si el candidato finalmente entra o no. Pero también, como en el resto de casos, es algo que se va evaluando a cada uno de los pasos que va dando el candidato por todo ese flujo, ese embudo de conversión, podríamos verlo así incluso, y en cualquier momento se podría tirar atrás el candidato. El funnel, podríamos hacer un funnel. analytics aquí de Exacto. de candidatos entrando. Exacto. Pero bueno, ya ahora la parte de pruebas técnicas. Vale. Prueba técnica no es nada más que nos mandan a hacer una prueba, a veces en casa, a veces in-house, y es hacerla y ya Y está, enviarla. una practiquita, una Perfecto. algoritmia, lo que sea. Perfecto. Entonces aquí podemos ver qué empresas tienen prueba técnica, son todas. ¿Todas? Es un filtro bastante estándar, bastante común para ver la calidad, si encaja o no encaja tu forma de programar.
Y aquí a destacar a nivel de conclusiones lo que tú decías. En el caso de las empresas que hemos evaluado, todas se hacen en casa. Sí que es verdad que también está la posibilidad esa de hacerlo por screening, ¿no? O cosas así. Depende del formato. Si estás lejos por remoto, a veces si estás cerca te pasas y lo haces allí. Hay empresas también que hacen peer con otros empleados. Si quieres hacer peer, picas con ellos, igual hacer prueba. Todo está bien. Vale, una dedicación aproximada de 2 a 5 horas, importante, de lo que es la prueba. Es decir, las empresas te envían la prueba y tú la haces en tu casa. Es decir, tienes 2 semanas para hacerla, pero tú le sueles dedicar de 2 a 5. Hay veces que más, normalmente no menos, pero así. Igual. Entonces, lo que dice Rafita, la entrega nos dan un plazo... 7 días, 2 semanas, depende de la empresa. Exacto. Esto es súper interesante porque esto justamente va a influenciar en algo que comentaremos luego, que es el tiempo total del proceso de selección, de cuánto dura. Al fin y al cabo, muchas empresas nos han comentado, oye, pero es que esto lo determina muchas veces el candidato, de decir, oye, tengo una alta carga de trabajo ahora mismo, no me puedo dedicar a hacer tu prueba técnica, con lo cual dame un poco más de tiempo. Con lo cual eso va a influenciar en gran medida la disponibilidad del candidato a hacer las reuniones o lo que sea en la duración de ese proceso. Exactamente. Y también que cuando se corrigen las prácticas, corregir, mirar, suele haber unos criterios estandarizados. Por lo tanto, tiene test, ha hecho estos tipos de test, utilizar teoría del saunano, lo utiliza. Entonces suele ser bastante objetivo el corregir las pruebas técnicas. Y hay empresas que lo que hacen es mirarlas a ciega, no sabemos de quién provienen para así ser más anónimos y proporcionados. Exactamente. Interesante. A nivel de esto justamente que comenta Rafita, tenemos varios criterios que se estandarizan y que como candidatos, pequeño consejo, podemos, antes de hacer la prueba, ver qué se va a esperar de nosotros a la hora de poder cumplir con esos criterios bajo los cuales vamos a ser evaluados. ¿De dónde sacamos esta información? Pues muy sencillo. Básicamente de los requisitos que ya se especifican en las propias ofertas, de los perfiles sociales de los trabajadores, es decir, si hay gente que sabemos que trabaja en esa empresa, vemos a ver qué está toqueteando en su Twitter mismamente y aplicamos esos conceptos porque seguramente luego va a ser bien visto a la hora de analizarse esa prueba. Eso se suele llamar hacer el stalker, que a mí me gusta mucho. Exacto. Y luego, pues eso, charlas que se hayan publicado por los desarrolladores de esa empresa, posts que tengan en el blog de ingeniería. Si sabes por dónde se mueven y haces como ellos más o menos les va a gustar, y aparte pones tu toque personal, ya lo vas a aceptar. Exacto. Entonces, hasta aquí esta parte. Después hay la parte de qué pasa después de la prueba técnica. Oye, hemos asumido la prueba técnica, nos ha gustado, ven aquí, ven con nosotros, vamos a ver qué pasa. Veo que aquí sí que hay varias rayitas, Rafa, esta es la primera vez que pasa. Cuéntame, por ejemplo, en el caso de 20 vemos que hay 2 rayitas y, importante, hemos puesto un emoji de telefonito porque estas entrevistas, a pesar de ser de la revisión de la prueba técnica y más preguntas técnicas, es vía telefónica, al igual que eran las entrevistas que hablábamos antes. En alguno de los casos, emoji telefonito, pues significa eso. Y luego en el caso de New Relic estamos hablando de 3 entrevistas con desarrolladores, engineering manager, que sería como el coordinador de un equipo, y product manager, alguien más orientado a la parte de producto, para nuevamente también se evalúa al fin y al cabo en este tipo de reuniones con el equipo y demás, también el encaje cultural, aparte de los conocimientos previos, obviamente. ¿Qué más tenemos aquí, Rafita? Entonces también tenemos la parte de después que ya interviene el CTO. Ya hemos pasado hasta este punto de, vale, hemos ido hasta los desarrolladores, el product manager, quien sea, y pasamos ya, nos ha gustado, al CTO, que simplemente va a ser, oye, encaja más o menos ya en la cultural técnicamente, en qué equipo va a acabar yendo, encaja bien. Y por último nos encontramos una última fase que está en algunas empresas y en otras no, que lo vemos en índices, en términos, nos hablan de pues hacer un café simplemente con el candidato, o hacer una charla de equipo en el caso de Let's Go, o en el caso de Ubintu, pues conocer a los fundadores, al igual que en el caso de Signaturit. Entonces esto básicamente es un poco más de trámite para conocer al fin y al cabo todos los empleados que vayan entrando, intentar fomentar esa cohesión de equipo. Aquí es muy difícil caerse del funnel este. O sea, aquí si te caes es porque tú quieres irte ya y no te han encajado. Algo muy loco tiene que pasar para que realmente no entres después de haber pasado todas las otras fases de forma satisfactoria. Exactamente. Entonces, Javier, así conclusiones de estos pasos, más o menos el tiempo total que hemos visto analizando las empresas ya es de 1 entre 4 semanas. Vale. Depende bastante, no tanto de la empresa, sino del candidato bastante. Vale. Cuánto tarda hacer la prueba, si puedo quedar este día o no puedo quedar este día, entonces más o menos se suele alargar. Luego, ¿cuándo negociar el sueldo? Esto es un punto importante y esto básicamente aquí sí que vamos a entrar en el terreno de la opinión, porque hasta ahora todo eran datos y eran en base a lo que nos han enviado las empresas y demás, entonces esto es completamente subjetivo. Y como opinión podríamos decir,
insisto, simplemente de forma subjetiva y sin más datos en los que apoyarme, que esto podría ser algo que mejor dejásemos en el lado de la empresa. Es decir, mejor no entrar directamente en el proceso de selección y decir en la primera entrevista con recursos humanos, oye, pero ¿cuánto me vais a pagar? Sino dejar un poquito que fluya la cosa para conocerlo y realmente ver si nos interesa el proyecto más allá del sueldo, ¿no? Exactamente. Que también está bien a veces saber el rango en el que te vas, porque si te esperas un rango y después vas a la última fase, después de estar de 1 a 4 semanas y no cuadra conmigo, todo es un poquito siempre trade-off. Correcto. Luego, variaciones según puesto y recomendaciones. ¿Qué quiere decir esto, Rafita? Que depende según puesto que vayas a hacer. No es lo mismo ser junior que ir de lead, manager, por ejemplo. Sí, de lead, lo que sea. Depende de lo que vaya, pues quizás un junior es una entrevista con el equipo y concepto todos a la vez y ya está. Así encaja bien, o un becario. Pero si es una persona que va a liderar a todo el equipo, o incluso le entrevista a un CTO, que nos falta CTO, pues con un CTO, va a ser un proceso bastante más largo, más tedioso, con más partes involucradas. En el tema de las recomendaciones también es crítico, es decir, si conocemos a alguien de la empresa, esto también suele ser importante de cara a que en el proceso de selección seguramente, si ya saben cómo trabajamos, porque hemos trabajado con ellos en otras empresas o lo que sea, y tenemos credibilidad en ese sentido, dado en base a la experiencia, pues puede ser que los procesos de selección varíen y alguna de las fases no sea tan estricta o no sea tan concienzuda, ¿no? Y en las distintas empresas pues se salte algún tipo de las fases. Exactamente. Esto es lo que se suele llamar así típico de aquí amiguismo, que verdad es amiguismo sí, pero tiene sentido, porque yo trabajo contigo y ya sé que eres bueno, nos vamos a llevar bien, te presento el equipo, es más el rollito amiguito, pero sí. Perfecto. Y el diseño del proceso está relacionado con el también equipo técnico, eso es importante. No es lo mismo ir a una empresa que son 5 empleados a una que son 500. 5 empleados solamente vas un día y haces todo de golpe, pues está todo el mundo ahí. Si es de 500, seguramente hay más pasos, está más estructurado, sea más jerárquica la empresa. También depende bastante con la antigüedad de la empresa. También viene un poco derivado el tamaño, con una empresa más joven solamente tiene más empleados, una más antigua no tiene por qué, suele pasar. Pero también cuanto más años tiene, más ha aprendido ya cómo seleccionar esto y tiene un proceso más maduro. Sobre todo también aquí impacta en el sentido del nombre que pueda tener esa empresa y la exposición pública que pueda tener, con lo cual esa empresa va a verse obligada a tener unos procesos de filtrado más estrictos porque la cantidad de ofertas que va a recibir va a ser mucho mayor porque apuesta por ese tipo de modelo de contratación. Entonces una empresa más pequeña que a lo mejor no tiene esa exposición y demás, pues va a tirar más de contactos y demás, entonces no le van a hacer tanto falta ese tipo de filtros a la hora de contratar, ¿no? Entonces de aquí esa relación y ese contexto que decíamos antes que podía justificar según qué tipo de modelo de proceso. Y por último nos encontramos con la necesidad de crecimiento. Exactamente, no es lo mismo tener una empresa que me acaban de poner 100 millones y necesito contratar a muchísima gente que tener una empresa que necesitamos una persona porque se nos acaba de ir una persona. Exacto. Por ejemplo, en el caso antes que veíamos Promofarma, la primera entrevista con el CTO, ¿por qué? Pues hombre, pues porque estamos hablando de procesos muy puntuales a lo largo del ciclo del tiempo de la vida de esa empresa, con lo cual no vamos a tener una alta carga de trabajo derivada del proceso de selección para un cargo como el de CTO que no puede perder demasiado tiempo en eso, con lo cual tiene sentido en ese caso ese tipo de práctica y tiene sentido en los otros casos que la entrevista del CTO sea mucho más a posteriori, dado que el contexto es totalmente diferente. Exactamente, como suele decir Ernesto, depende. Entonces, así grandes rasgos, estos son los steps que hay en cada empresa, de las cuales muchas gracias nos han facilitado los datos. Y así un poquito importante el término de captación de candidatos, cómo hace la empresa para captar candidatos. Vale. Entonces, depende de lo grande que seas, pues tienes recruiting in-house, puedes contratar recruiters que contraten, y si no, pues sueles externalizarlo. O grandes también suelen externalizar, entonces Betaviz, Jobfluent, hay agencias. Luego también el tema de contactos y referrals. Esto es la vía principal de decir, hostia, pues si alguien que está dentro de la empresa nos recomienda a alguien que ha trabajado con él o lo que sea, la probabilidad de que esa persona, una vez entrada en el funnel, acabe pasando, va a ser mucho mayor. ¿Por qué?
Pues porque como desarrolladores es algo que, opinión sugerida nuevamente, pero sí que se evalúa mucho. Es decir, hostia, pues si sé que fulanito está trabajando ahí y me cuenta que está a gusto y yo me fío de él y lo que sea, pues lo voy a mirar como desarrollador con mucho más buenos ojos que en una empresa que desconozco totalmente, que tengo una incertidumbre mucho mayor a la hora de saber qué me espera ahí, ¿no? Entonces, esto sería una vía que siempre se explora y que puede garantizar eso. Exactamente, también todo el tema que hemos dicho de si yo en mi empresa hacemos charlas como empresa, que si alojamos meetups, que hacemos posts, contribuimos a la comunidad, solamente la comunidad nos conozca y sea más fácil captar a gente para que vengan para nosotros. Esto es súper importante, no esperar el retorno de inversión, podríamos decir, en términos de decir, hostia, es que he organizado aquí 3 meetups y no ha aplicado nadie a las ofertas que teníamos colgadas. Bueno, es normal, o sea, tampoco es algo de acción-reacción, porque la gente, debido a lo que hablábamos antes de la oferta y la demanda, de hecho lo comentábamos con Marte y Fluent en términos de los salarios y tal, que vienen derivados porque hay muy pocos desarrolladores para toda la demanda que hay. Entonces, es normal que pase eso, pero es una inversión, por decirlo así, a largo plazo, de decir, ostras, pues cuando ese candidato esté pensando en un cambio de trabajo, puede que nuestra marca esté ahí presente, pues nuestra empresa esté presente y ya nos conozca, ya conozca a desarrolladores porque haya coincidido con ellos y haya un feeling ahí que pueda iniciar ese proceso por su parte o lo que sea. Exactamente. Y esto es muy curioso, 20 tiene una forma de captar a mucha gente, que es el 20 Challenge, que ahora están empezando a... Correcto, lo han anunciado hoy. Exactamente, que es muy curioso. Hacen como unos concursitos donde tú desarrollas el código solucionando esos problemas y los mejores, una de las cosas que te hacen es pues ya acabar entrando a trabajar a 20. Correcto. Entonces, esto es súper interesante. Echarle un ojo, dejamos ahí el enlace de Bitly porque os podéis apuntar, aunque no sea para acabar trabajando en 20, pero por un simple hecho de, pues mira, haces el reto así, ¿no? Tiene como 8 pruebas, creo que ponía este año, y vas solucionándolas así y mola mucho. Como en plan de agradecimiento ya nos dejáis explicar cómo hacer el proceso de selección, pues vuestras ofertas de trabajo disponibles que hay, si alguien quiere aplicar. Están aquí en el vídeo, pero si escribir es muy difícil, están también en la descripción de aquí. Exacto. Echarles un ojo porque muchas veces hemos enlazado directamente pues eso, a ofertas o a posts de blog tecnológico o cosas así para aprender un poquillo más sobre el contexto actual de lo que se pide en las empresas actualmente y demás. Entonces, aquí, importante, veis empresas que son de mayor y menor tamaño y que principalmente están en Barcelona y Madrid. Entonces, en este caso, solo contamos con empresas de este ámbito porque son las que nos han facilitado los datos a la hora de publicarlo en Twitter. Muchas gracias. Exactamente. También decir que en JobFluent puedes encontrar un montón de ofertas laborales, startups de empresas similares a que hemos visto y de las empresas que hemos visto. Y por último, Codely TV, por si necesitáis formación en pro.codely.tv, tenéis los cursos de formación que ofrecemos desde Codely y con muchos otros colaboradores para prepararos para esas entrevistas y reventar las pruebas técnicas, ¿no? A petarlo. Entonces, pues bueno, un placer, ya, ¿no? Hemos acabado aquí. Un placer, me encanta el pues bueno. Bueno, es el acento galego, depende. Ah, que vaya muy bien, ¿no?